Vamos a empezar con la lamentablemente última presentación de esta 67 edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Ya se nos acabó la feria, pero qué gusto hacerlo con una publicación del programa editorial universitario. Este hermoso libro que tuvimos a bien editar gracias a la generosa intervención de dos doctores aquí presentes, el doctor Rogelio Castro Rocha y la doctora Claudia Gutiérrez Piña, y claro, de Beatriz Álvarez, lo cual nos da mucho orgullo porque es una publicación pues, muy importante. Bueno, para empezar esta presentación leeré algunas breves semblanzas. Beatriz Álvarez Klein nació en la Ciudad de México en 1957. En 1977 obtuvo la beca Salvador Novo del Centro Mexicano de Escritores en la rama de cuento. Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado relatos, ensayo y traducciones literarias en las revistas Anavis, Cartapachos, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, en la revista de la Universidad de México, en Plural, en Casa del Tiempo, en el suplemento cultural Sábado del diario 1+1 y el Boletín Azteca del Fondo de Cultura Económica y Penumbra. Desde 1982 ha laborado como traductora e intérprete. Algunos de sus relatos han sido recogidos en antologías. Publicó la traducción al inglés del ensayo Últimas Noticias del París de Anaïs Nin, de Emiliano González, en la revista estadounidense Anaïs en International Journal, así como la serie de minificciones Microsistemas Cerebráticos, en la revista canadiense Ruptures. Ha participado en los festivales literarios Abismos y Naves y Monstruos. Es coautora de la antología El Libro del Insólito, junto con Emiliano González, con quien compartió muchos años de vida y cuya autobiografía presentó en esta misma casa de estudios. Y ahora también presentaremos la de Alejandro Montes Santamaría, quien generosamente también ilustró hermosamente este libro. Alejandro nació en Ciudad de México en 1978, es fundador y director del reconocido Festival Internacional de Cine de Terror Aurora, además de diseñador gráfico, artista visual y docente. Su obra se centra en los temas del terror sobrenatural, la fantasía y la ciencia ficción, configurando un universo creativo que refleja su trayectoria personal y profesional. Ha ilustrado textos del escritor Bernardo Esquinca y ha creado materiales para la banda de rock Agony Lords. Su trabajo como grabador e ilustrador lo han llevado a la exploración y experimentación artística con distintos materiales y técnicas. Bueno, estos son los que integran esta mesa y yo les cedo con mucho cariño la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad de Guanajuato y a la Universidad Autónoma Metropolitana la publicación de este libro, así como el haberme encomendado la no poco intimidante tarea de presentarlo en esta 67ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y en este 50º aniversario de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Metropolitana. Gracias también por haberme traído a esta bellísima ciudad y por hacerme parte de este evento tan especial. Asimismo, agradezco la presencia del creador de las magníficas ilustraciones de esta edición, Alejandro Montes Santamaría. Muchas gracias también al editor, Jonathan Díaz, a Elba Sánchez Rolón y a Rosa Marta Pontón. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a Jazmín. Seguramente algo hizo para esta publicación. Bueno, la relación de Emiliano González con esta casa de estudios y su editorial se inició en el año 2020 con la publicación del libro de relatos La ciudad de los bosques y la niebla, compilado y prologado por el escritor Miguel Upiano. Emiliano, que no solía participar en eventos literarios, asistió a la presentación en la Ciudad de México y pudo constatar allí el gran interés que su obra seguía y sigue despertando en el público lector. Quedó también muy complacido con ese volumen que reúne cuentos que solo habían visto la luz en suplementos de periódicos y revistas. Si bien un gran número de ensayos, algunos de ellos publicados y muchos otros inéditos, en muchos de ellos Emiliano nos narra diversos momentos de su vida,
En la última década de esta redactó la autobiografía que también publicó la Universidad de Guanajuato, el que mencionó Jonathan, con estudios preliminares de Rogelio Castro Rocha y de Claudia Gutiérrez Piña, y compartí con Miguel Rubián el honor de presentarla. Por tercera ocasión, ahora junto con la Universidad Autónoma Metropolitana, se publica aquí un texto de Emiliano, el texto que ha tenido una vida un tanto azarosa. Salió por primera vez en agosto de 1982 en la revista de la Universidad de México, esa sí, UNAM, con ilustraciones del pintor, escritor y mago inglés Austin Osman Spare, elegidas por Emiliano de su libro de los sátiros, varias de las cuales le sugirieron la novela. Después, en una versión modificada, formó parte del libro Casa de Horror y de Magia, Joaquín Mortiz, 1989, el cual fue escasamente distribuido y hoy es prácticamente inconseguible. Y esa versión es la que reprodujo Vicente Francisco Torres en el fascículo 84 de la colección Material de Lectura de la UNAM. La versión íntegra vio nuevamente la luz en España en el año 2008 en la revista Untar, misma que se consigue solo en el viejo continente y por suscripción. De manera que hoy es motivo de gran celebración el poder leer nuevamente en México la versión completa que Emiliano prefería, y además con ilustraciones nuevas que la interpretan gráficamente con singular acierto. Emiliano siempre amó las ediciones bellamente ilustradas, como buen coleccionista y lector ávido de libros antiguos, lo cual espero puedan ustedes constatar en los próximos años. Y ciertamente las ilustraciones de este libro habrían sido de su agrado. Habría disfrutado el inquietante modo en que lo figurativo y lo cuasi abstracto evocan el ambiente de misterio, embrujo y horror de esta narración. El discípulo. Este es un título que permite percibir la obra de Emiliano desde múltiples aristas. Nos muestra aquí la historia de su espíritu como lector y creador, como quería Paul Valéry, pero es impensable que esto pudiera ocurrir, como también quería Valéry, sin mencionar a un solo escritor, porque algo que siempre caracterizó a Emiliano fue el profundo reconocimiento que dio siempre a sus maestros. Y hablamos aquí de los que formaron su prosa y su verso, así como su estética y su filosofía, y le revelaron los secretos de las ciencias ocultas. Entre sus principales maestros en el arte literario encontramos al galés Arthur Machen, cuya obra inspira en gran medida esta novela, sin que por ello sea menos original. En su ensayo El sueño de Coleridge, Jorge Luis Borges, otro de los maestros de Emiliano, plantea, refiriéndose al palacio de Kublai Khan, que, cito, un objeto eterno está ingresando paulatinamente en el mundo, a través de distintas artes, la arquitectura, la poesía y quizá en un futuro la escultura o la música. En el argumento del discípulo, y no es casualidad que ahora se publique en la colección onírica, otra realidad penetra a través de los sueños en la del protagonista. Y en cuanto a la nuestra, podríamos decir que una historia arquetípica, o mejor, una experiencia intemporal, se está abriendo paso poco a poco para entrar en nuestro mundo. La conocemos primero en la novela El gran dios Pan de Machen, después en su relato El pueblo blanco y posteriormente en El discípulo. Emiliano encuentra en la obra de Machen esta experiencia sagrada de la que, años antes de leerla, recibió las reverberaciones en su infancia y adolescencia temprana, así como, siendo ya su lector avesado, una estética literaria centrada en la búsqueda del éxtasis, mismo que, según Machen, puede ser suscitado igualmente por el bien o por el mal, aunque uno y otro la alcanzan por caminos distintos. Y es posible encontrar este éxtasis en una realidad que subyace a la que percibimos cotidianamente. Y cito, como Emiliano en La herencia de Tulu,
Hay sacramentos del mal a nuestro alrededor. Al igual que en los relatos y poemas de uno más de sus maestros literarios, Howard Phillips Lovecraft, junto con sus nietos, entre comillas, Emiliano crea una geografía propia. En el discípulo resuenan ecos de lugares, objetos y personajes de sus obras anteriores y a su vez anuncian otras posteriores. Un ejemplo sería que uno de los relatos que integran El Sátiro de Aurelio Summers, que figura en esta novela, será desarrollado después por Emiliano e incluido con el discípulo en Casa de Horror y de Magia. De Borges toma Emiliano la fusión de géneros, la narrativa que es ensayo, que es narrativa, y la mezcla de obras y autores reales y ficticios, dejándonos la tarea de investigar cuál es cuál y qué hay de real en estas ficciones, porque ninguna de ellas es gratuita. De esta mezcla que se sirve Emiliano para incorporar en este relato sus reflexiones sobre el decadentismo de fines del siglo XIX, cito, movimiento aparentemente literario que en realidad fue esotérico, su manifestación en América Latina, es decir, el modernismo, y sus expresiones colindantes con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Un ejemplo del modernismo que comenta Emiliano en esta obra es la de Leopoldo Lugones de las Montañas del Oro. Pensamos sobre todo en La Vendimia de Sangre, cito, donde anudan sus cópulas los lobos, y en el poema Metempsícosis. El libro también hace eco del surrealismo de Antonin Artaud, para quien la literatura y vida son inseparables y que profesa el anacronismo como un desafío a estos tiempos. Lo mismo que Artaud y que Baudelaire, quien exclamaba, cualquier parte con tal que sea fuera de este mundo, Emiliano asume plenamente su anacronismo, cualquier tiempo con tal que sea fuera de este, cultivando corrientes literarias del pasado que supieron ver el futuro y mirando hacia un porvenir de raíces ancestrales. Así, en agosto de 1982, inicia su novela hablando en pretérito del mes de marzo de 1984. Y quisiera leer un fragmentito. Aquí el inicio, dice El Sátiro. En marzo de 1984 empecé a compilar una antología del cuento de miedo en español. Mi propósito era reunir en severo orden cronológico las piezas más raras y desconocidas, y con ese objeto exploré todas las librerías anticuarias de la ciudad. Los resultados fueron sorprendentes, aunque la mayoría de los libros contenían una magnífica narración y 20 malas. No fue, sin embargo, en las librerías de México donde hallé el libro en que pude leer por primera vez algo de Aurelio Summers, y ahorita hablaremos más de Aurelio Summers. En cuanto a la inseparabilidad entre literatura y vida, cabe señalar en El discípulo varios elementos autobiográficos. Un ejemplo es que el narrador de la novela explora las librerías en busca de relatos de miedo en español para preparar una antología, y al hacerlo descubre al prácticamente desconocido Aurelio Summers. Y como él, Emiliano compiló una antología de cuentos de horror escritos en nuestro idioma y la publicó en su adolescencia, 10 años antes que El discípulo, bajo el título Miedo en castellano. Y así como hay paralelismos entre Emiliano y el narrador de la novela, los hay también entre este y Summers. Entonces dice, llevando conmigo la fotocopia de El Sátiro, un libro sobre el que versa la novela, me dirigí hacia Dillington, el pueblo del reverendo. La variedad es que, bueno, Emiliano hace esta búsqueda de cuentos, luego el narrador publica su antología y posteriormente viaja a Inglaterra para realizar una antología de cuentos ingleses.
Y entonces en sus búsquedas de librerías allá encuentra una antología que incluye un cuento de este autor, Aurelius Summers. Y entonces habla de sus estudios sobre ese autor y a qué lo lleva el buscar la obra de Aurelius Summers. Y entonces resulta que hay un reverendo que lo invita a conocer un manuscrito que él tiene y que resulta ser obra del propio Summers. Entonces, y llevando conmigo la fotocopia del sátiro, me dirigí hacia Dillington, el pueblo del reverendo. La abadía de Westcott se hallaba en las afueras, junto a un arroyo cristalino y frente a los restos de un puente por el que muchos siglos atrás habían pasado legionarios romanos. La abadía era una construcción gótica tardía que en los ramajes de sus frisos, en los adornos de hierro forjado, en las vidrieras multicolores, en los capiteles, en las gárgolas e incluso en la aldaba de la puerta principal, mostraba las exageraciones más turbadoras. Lo alto de la fachada estaba ocupado por un carrillón con figuras mecánicas de grifos y de quimeras. Bajo el sol casi tropical, estos animales fulguraban siniestramente. Autobiográficos son asimismo el nombre de pila de Summers, que era el del abuelo materno de Emiliano, y una estancia en Londres donde las correrías de bibliófilo de Emiliano lo llevaron a encontrar un ejemplar de la breve historia del modernismo de Max Enríquez Ureña, que en muchos sentidos fue para Emiliano una gran revelación. Entre muchas otras cosas, este escritor, poeta y estudioso dominicano rescató algunos versos notabilísimos del casi desconocido argentino Carlos Alfredo Becú. Suerte de letanías personales, cuajadas de gemas arquitectónicas y pedrerías, de las que el ser humano se halla estremecedoramente ausente. Los ecos son un motivo que se repite en la forma como el fondo de los poemas de Becú, creando sonoridades ultraterrenas. Uno de ellos concluye hablando de ecos de luces que se reflejan al infinito. El discípulo es también un juego de ecos y de reflejos, un juego de espejos. Y esto lo subrayan las ilustraciones de Alejandro Montes Santamaría al espejearse en positivo y negativo. Bien. Pues yo quisiera compartir algunos de estos poemas que Emiliano cita en la novela para que se den una idea. En la soñolienta penumbra de la basílica, los ecos muy suavemente se han marchitado y como pájaros aletargados con las alas yertas, volaron muy lentamente hacia los rincones de la adusta basílica y se han dormido como flores muertas, como flores yertas sobre los arquitrabes y sobre las cornisas y las frisas. Y otro poema también. Los pavos reales, alhajas vivas de esmalte y gemas, se pasean por el mosaico del regio patio. Una fuente de jaspe, cuajada de gemas, jaspe azulado, crisoverilos de vetas pardas, lentamente murmura en el medio del patio, y los muros de obsidiana pulida reflejan al infinito los pavos reales y los mosaicos y las columnas, ecos de luces que se reflejan al infinito. Hallaremos en esta novela, como dije, hay aquí los ecos, los reflejos, los espejos. Y hallaremos en la novela otros espejos que nos harán pensar en el espejo cósmico que refleja todo el universo, o en el espejo de San Pablo, que como el de Tezcatlipoca, devuelve una imagen distorsionada de la realidad, o su rostro verdadero. Entre los maestros de Emiliano hemos mencionado a Machen, a Lovecraft, a los decadentes, a los modernistas, a Artaud. Discípulo es asimismo el que aprende de las artes mágicas
Y en este sentido, muchos de los maestros literarios de Emiliano tuvieron contacto o formaron parte de la Orden Hermética de la Aurora Dorada que surgió en Inglaterra en 1888. Allí un familiar de Alice Liddell, la Alicia de Carroll, ocupó un lugar prominente. Otro de sus miembros fue el dudoso reverendo Montague Summers, entregado al estudio de la demonología y la vampirología. Bram Stoker, Machen, Yeats, Algernon Blackwood, Florence Farr, Aleister Crowley, a su vez maestro de Osman Spare, transitaron por la orden y todos ellos la fueron abandonando por una rebeldía ante sus jefes secretos que, sin darse a conocer salvo a los más privilegiados, exigían fe ciega y obediencia absoluta. La novela El discípulo alude también a este aspecto de un grupo que, pese a estos inconvenientes, profundizó en el conocimiento de las ciencias ocultas y muy particularmente en el de la alquimia. Esta ciencia oculta, entendida como disciplina espiritual, busca el perfeccionamiento del espíritu mediante un proceso que sigue 3 etapas, nombradas según 3 colores, desde la putrefacción o el caos, pasando por la purificación, hasta lograr el oro o piedra filosofal y con esta la eternidad. A propósito de los estudios del reverendo Summers, viene a mi memoria el extraordinario filme de Carl Theodor Dreyer, Vampir, que más que narrar una historia de vampiros, nos hace vivir la experiencia vampírica. De igual modo, al leer El discípulo, vivenciamos un proceso alquímico a la inversa. Podemos decir que una prueba de la excelente factura de una narración de horror es el hecho de que disfrutemos no solo de leerla, sino de releerla 1 y 1000 veces, aun cuando ya sepamos cómo termina. Es el caso del discípulo. Y cito. Bueno, según Machen, el sello distintivo de la literatura digna de este nombre es la presencia del éxtasis, el arrobo que sentimos por algo que nos sobrepasa. Y ciertamente este embeleso está presente en la novela que hoy nos ocupa. Literatura mística, ahora sí cito, literatura sagrada, literatura que no pretende hablar del éxtasis, sino ser el éxtasis, manifestarlo. En El discípulo se nos revelan pistas y claves en el lugar preciso y el momento justo. Cada palabra ha sido elegida cuidadosamente y a la vez su lenguaje fluye y nos envuelve, nos hace sentir en casa, aún en los momentos más espeluznantes y paradójicamente a sus implicaciones. Por eso, no sería de extrañar que su lectura suscite en nuestra mente una sensación similar al estallido continuo de miles de minúsculas esferas o burbujas, una infinidad de pequeños orgasmos. Quienes la lean sabrán por qué. Muchas gracias. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Alejandro Montes Santamaría, quien ilustró hermosamente este libro. Tal vez hermosamente no sea la palabra. Bueno, depende de la estética. Pero bueno, digamos así. Pues bueno, primero, pues muchas gracias, Jonathan, que no nos habíamos conocido físicamente, y a Beatriz por, pues ahora sí que autorizar que un desconocido le metiera imágenes a los textos de Emiliano. Gran parte de las imágenes van a ver que uno de los elementos que se repiten mucho son las esferas. Ya cuando compren el libro y se empapen del texto, yo creo que a lo mejor les va a pasar como a mí, que tuve que leerlo un montón de veces para realmente poder desmenuzar estas como capas de cebolla. Y bueno, en muchos momentos estas esferas que en el texto son constantes se me figuran también como creo que se llaman badajos, los de las campanas, vibras de cierta forma, y creo más en las causalidades que en las casualidades, y creo que estas esferas es como si estuviéramos conectados a algunos de los
que hemos leído a Emiliano de alguna forma. La primera vez que yo conocí los textos de Emiliano no sabía que existía el autor, y fue Miguel que me regaló Los sueños de la vida durmiente. Y dije, ¿qué onda con esto? O sea, esto es mexicano. Me daba la sensación de que era un autor europeo traducido, ¿no? Y era como el rollo malinchista, así. Algo pasaba, ¿no? Porque había leído yo y estas mismas esferas se conectaban. Ya había leído a Machen, ya había leído creo que todos hemos leído a Poe. Si hay alguien aquí que no ha leído a Poe, es un must. O sea, tienen que hacerlo, ¿no? O sea, siento que empezó a conectar cosas, ¿no? Yo empecé a leer Emiliano y me di cuenta de que ya imaginaba cosas, supongo que por tener algunos autores que admirábamos en común, pero pensar que un mexicano estaba haciendo esto era más emocionante aún, porque también llegué tarde a Amparo Dávila, ¿no? Y vino un amigo que estuvo hace unos días aquí, que es Santiago Caruso, el que me presentó a Amparo Dávila, ¿no? Vino alguien de fuera a decirme esto, ¿no? Por estar bien clavado a Machen, a Lovecraft, a Ryan Lumley, a todo viendo siempre como para afuera, ¿no? Entonces había una cierta vergüenza para mí, y bueno, me gusta pensar en estas esferas, ¿no? Que de alguna forma Machen, Emiliano y ahora yo estamos conectados de alguna manera, y lo mío fue realmente hacer como un homenaje, ¿no? Intentar tomar el texto y las imágenes, pues bueno, más o menos cuando mi amiga Elba me propone esta idea, pues imagínense, ¿no? Que les dicen que vas a ilustrar a uno de tus ídolos y que a veces sientes que es como un ídolo más que un alma gemela, porque ha plasmado con letras lo que tú has soñado con imágenes. Entonces primero pues me dio nervio, porque además creo que ya estaba yo operado del hombro, sí, ¿verdad? Ya estaba operado del hombro, entonces no podía, y estaba operado del brazo derecho, estaba inutilizado del brazo con el que dibujo. Entonces, más allá de la cuestión anímica, era la preocupación de hacer algo mal, primero para Emiliano y después para una amiga que había confiado en que yo podía hacer algo digno de este texto, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas, de que de origen habíamos pensado que fuera solo en blanco y negro, para dar esta sensación de grabado antiguo, de documento olvidado, por eso van a haber muchas humedades. En mi cabeza la esperanza es que alguien dentro de unos 200 años, 100 años, encuentre este libro y no sepa ni quién fue Emiliano González, ni sepa quién fue Alejandro Montes. A lo mejor la universidad sigue por ahí, pero que encuentre este texto olvidado, medio mojado, y que diga, esto se humedeció y las tintas se corrieron por la humedad, porque es vetusto, o que es un texto olvidado, ¿no? Me empecé a imaginar eso. Entonces la mayoría de las manchas que ven, y puse unos pequeños timelapse aquí atrás de cómo fueron los procesos de ilustración. Por ejemplo, en esta que está ahorita casi pareciera que no se mueve, pero es porque muchas de las piedritas que se están dibujando, pues las dibujé de manera extra de forma digital, ¿no? Esta es la ilustración original, pero me di cuenta que con el brazo cucho me iba a empezar a tardar más de lo normal. Entonces, bueno, escaneé. Muchas de las manchas de tinta que ven son escaneadas, hechas con tinta china y después escaneadas, porque también quería que las ilustraciones tuvieran la mayoría las mismas características, ¿no? Les digo, como de esta cuestión como antigua. Y también pensando en un escritor mexicano, decidí algo que pareciera totalmente irrelevante, pero para mí era muy importante, era utilizar lo más posible materiales hechos en México. Entonces, dentro de la publicación se van a dar cuenta que todos los papeles parecen que están cortados mal, pero no es que estén cortados mal, es un papel hecho en Veracruz, en la Ceiba Gráfica. Es un papel hecho de una planta que se llama coso, lo muelen con toallas para que tenga muy buena resistencia. Y bueno, el creador de este papel, se llama Per Anderson, uno de los mejores dibujantes que he conocido en mi vida, crea estos papeles. Entonces cada uno de los papeles, digamos que son, no nada más las tintas serían originales, sino también el papel es único, porque los accidentes no se repiten. Entonces la mayoría de las ilustraciones que ven, los accidentes y las orillas del papel, así es el papel como existe.
y algunas de manera física son 5 ilustraciones, las otras 3 sí fueron hechas 100% en digital, pero recurriendo, les digo, a toda esta parte como técnica, ¿no? Eso es referente con esa parte que me obsesiona un poco porque soy grabador y me gusta mucho el diseño editorial. Yo no podría dibujar nada si no leyera, entonces básicamente dibujo lo que leo, eso es lo que activa lo que trazo. Y hoy fue una sorpresa muy padre también porque, digo, además yo no sabía que técnicamente clausuramos la feria, la edición 67, y eso había estado muy padre también. O sea, nunca había presentado algo mío aquí, siempre había presentado cosas de alguien más. Entonces, poder clausurar en mi universidad donde trabajo, con mis amigos, en un libro que además tanto Fabio con la corrección que hizo ahí del texto y Jaime, que el trabajo de diseño editorial la verdad es que está brutal. Todavía estuvimos trabajando al final unas texturas para unas texturitas para unas hojas que vienen ahí en negro, pero la verdad es que para mí fue una sorpresa súper brutal ver este espejo que bien Beatriz menciona ahorita, ¿no? De estas imágenes como en negativo, hay unas que no están en negativo, solo tienen una pantalla gris, solo una de ellas, las demás están en negativo. Entonces este espejo es donde les digo que creo más en las causalidades que en las casualidades. Son ciertas cosas que a lo mejor si las hubiéramos planeado no habrían salido como tal, ¿no? Y hablando ya específicamente de cómo abordé el texto, les digo, primero estaba la cuestión anímica de que si lo podía lograr o no, pero tampoco podía decir no puedes dejar, o sea, nadie en su sano juicio dice no cuando te invitan a ilustrar a Emiliano González. Bueno, si no lo conoces, pues a lo mejor no, pero lo bueno es que yo no tenía ese velo en la cabeza de no conocerlo, más bien les digo, fue más ilustrar al que considero yo el mejor escritor de literatura fantástica sobrenatural mexicano. Es más, o sea, intento buscar a alguien más, no recuerdo a alguien que lo haya hecho así. Como él, creo que no, y ojalá que alguien por ahí diga, no, sí, existe este otro para que tenga algo nuevo que descubrir. Creo que el libro además se une a esta trilogía de las otras 2 publicaciones que tiene ahora la universidad. 2 de ellas, si no estoy mal, o al menos la primera, Emiliano alcanzó a verla. Sí, ¿verdad? La autobiografía también. Sí, pues estos amigos que tengo, tuve la oportunidad de que mi edición de este libro viene firmado por Emiliano, porque ellos fueron a la presentación y bueno, Elba y Daniel fueron los que me hicieron ese favor, porque yo sí soy fetichista de los objetos firmados y que tengan esas ediciones limitadas, ¿no? Como buen friki, soy amante de las ediciones limitadas. Entonces, pues eso es un plus más, ¿no? Saber que ahora de alguna forma formo parte del universo de Emiliano. Me hubiera encantado escucharlo porque estoy seguro que desde donde está viendo y seguramente se burlaba de mí mientras sufría borrando y dibujando y borrando y dibujando, intentando explorar esto, y algunas ilustraciones quedaron fuera, pero la verdad es que tengo una cosa que se llama horror vacui. En las ilustraciones creo que lo van a ver, necesito saturar, me cuesta mucho trabajo detenerme. Entonces el total de ilustraciones fueron 16, pero ya al final no funcionaban con el texto. Entonces a veces, bueno, mi esposa es la que me dice, a ver, calma tu cabeza, ya no más. Y creo que este número de ilustraciones espero haberlo hecho bien, espero que les guste. Y principalmente es un texto que es muy difícil hacer un spoiler de lo que sucede, porque es muy difícil entenderlo a la magnitud de lo que es en una sola vuelta. Para mi comprensión lectora así fue, a lo mejor para ustedes no, pero espero que disfruten tanto el libro como yo disfruté ilustrarlo. Y de nuevo, muchas gracias, Beatriz, por permitirme y por permitirnos darle imagen a este universo de
Emiliano, y ojalá que no sea también que no sea la última vez que me enfrento a este reto. Bueno, como comenté, ya se nos está acabando la feria. Vale recalcar, decir esto, que esta edición, una de las invitadas, de las universidades invitadas, tenemos las 5 de Costa Rica, es la UAM, que cumplió 50 años. Digo esto porque esta edición se pensó en coedición con la UAM, lamentablemente no se pudo lograr por cuestiones de tiempo. Sin embargo, hicimos una suerte de sinergia editorial entre el programa editorial universitario y la UAM, para que esto fuera una versión conmemorativa entre las dos universidades. O sea, si ustedes van al stand de la UAM, creo que todavía hay algunos tipógrafos, de José Rojas Garcidueñas, y en este libro, como en este, encontrarán la leyenda, para que no se olviden cuando compren este libro, que fue en esta feria, y dice: 67 años de la FILUG, 50 años de la UAM, una vida de labor editorial. Y ahora, sin más, si tienen alguna pregunta, pues una vez... Bueno, yo quisiera nada más agregar algo ahora a propósito de las palabras de Alejandro, de esta relación entre la literatura y el arte gráfico, que es algo que para Emiliano siempre fue muy importante. Y entonces, pues yo no quise justamente hacer spoilers del argumento de la novela, porque bueno, pues el chiste es buscarla y leerla y enterarse, ¿no? Pero, digamos, ya en cuanto al argumento, como les decía, este reverendo le muestra al narrador un manuscrito, se lo presta, que viene con tinta de 3 colores, por eso mencionaba yo lo de la alquimia y los 3 colores. Y entonces, digamos, el momento que dispara toda la acción de esta novela, podría decir que es el inicio del manuscrito, es como sigue, dice: un dibujo a lápiz y crayón de Frederick Sandys, Proud Maisie, me ha dejado temblando de deseo en una galería blanca de sol del Victoria and Albert. Una jovencita rubia de 13 o 14 años cuya mirada es triste y cruel a la vez. Los rizos le caen alrededor de los hombros, acariciándola voluptuosamente. Sandys nos deja ver la oreja y parte del cuello de una suavidad estremecedora. Las mejillas parecen exigir besos sobrehumanos, mordidas de ángel. Con sus dientes de ninfa apresa uno de los mechones del ovillo que su mano izquierda, regordeta y llena de hoyuelos, enreda y desenreda. Y sus ojos, azules, verdes, parecen tramar infidelidades exquisitas. Proud Maisie, no he visto en las calles una sola niña que se te parezca. Y más adelante, y bueno, este manuscrito comienza en forma de diario, más bien está hecho en forma de diario, y más adelante encontramos: saludo, dioses, en el Café Royal, mientras bebía mi adorado ajenjo, he hallado a la mujer. Es la Maisie de Frederick Sandys, la misma orgullosa Maisie de mis sueños. Entonces, bueno, espero que todo esto despierte su curiosidad sobre qué es lo que ocurre en esta trama de amor, y a la vez todo esto de lo que hemos estado hablando, de los espejos, de la esfera, de las esferas, de los reflejos, de las ciencias ocultas. Y esa ha sido la intención. Gracias. Bueno, así como dijo Alejandro, es un honor que tengamos a títulos de Emiliano González en nuestra universidad. Y bueno, si alguien tiene una pregunta, todavía tenemos un poco de tiempo. Si alguien quiere preguntarles algo directamente, yo sé que hay muchos investigadores aquí que tienen este honor, pero si hay alguien más de público interesado en preguntar algo, adelante, este es el momento. Sí, gracias por acá.
Mi nombre es Luis Gutiérrez. Ahorita mencionabas algo, Alejandro, el tema de casualidad o causalidad. Trato de organizar mis ideas para el comentario. Como verán, con la familia, las pequeñas que prácticamente desde el vientre, desde meses, estamos en todo esto, renal, festivales diferentes. He encontrado en esta edición stands muy interesantes, dicho sea de paso, de esas librerías que son casi como recovecos. No soy ni científico ni artista, pero estoy pensando desde hace mucho tiempo echar a andar un tema de gestoría cultural y divulgación científica, que es otra cosa. A lo que voy es el tema de horror, el tema de las sensaciones, las emociones que no son placenteras o que no son bellas, como hace poquito lo mencionabas. Cabe también decir que hoy veíamos una película que quizá varios han visto, la de Wall-E, y una de las pequeñas decía, es que es una película triste. O sea, no quiero ver películas que me hacen esa sensación, hoy que están muy chiquitas. El placer de ver algo así, ya los mayores nos lo dan, pero también cabría en su opinión que sea, no sé si la palabra sea didáctico, o que nos lleva a poder entender la crudeza de las emociones, las malas reacciones del ser humano, pues sí, esta parte que no es lo bello de la humanidad, por medio de la literatura, por medio de la imagen, puede llevarnos a esto, a enseñarnos a manejar las emociones y sensaciones que no son placenteras. No sé si me expliqué. Sí, fue más bien un chiste que decía que no eran bellas, digo, yo no puedo decir si son bellas o no, yo creo que, no sé, vemos grabados de Bruegel, vemos pinturas del Bosco, el infierno, y siguen siendo bellas a pesar de su atrocidad, y podremos mencionar infinidad de, no nada más de cuestiones de imagen, sino textos, ¿no? Digo, al menos yo de niño no tuve límite para leer lo que se me ponía en la mano. En la casa me dejaban leer lo que fuera y lo que estaba ahí, o sea, desde revistas amarillistas hasta clásicos ahí de la literatura que había en la casa. Entonces, a lo mejor esas revistas no las tendría que haber leído, pero sí creo que, bueno, al menos para mí los libros me salvaron y me siguen salvando de un montón de cosas, y sí me ayudan a entender el mundo, su atrocidad, y muchas veces casi siempre soportarlo, aunque no pueda yo resolverlo, ¿no? Entonces sí creo que si bien sí hay que tener cierto filtro para saber qué cosas se deben de leer, pero yo creo que es la forma de entender el mundo y de soportarlo sí es el arte. Y ellas ya decidirán qué es lo que les estimula, ¿no? Pero bueno, la tristeza es parte natural de la vida y es necesaria para entenderla, ¿no? Si estuviéramos siempre felices, imagínate. Justo, gracias, qué bueno que lo escuchamos de ti. Gracias. No te asustes, Master, va para ti. Bueno, Alejandro, fíjate que tenemos una parte de nosotros que es muda, y ahorita tú hablabas acerca de eso, el espejo, el reflejo tal cual. Siempre nosotros somos los que le hablamos a nuestro reflejo, ¿no? Pero el reflejo pocas veces nos dice palabras, nos da imagen, pero no palabras. Si hoy le permitieras hablar a tu reflejo, ¿qué te diría? No diré nada bueno. O sea, creo yo, o sea, pues, creo que soy noble y civilizado porque hay ciertas pues, normas sociales, ¿no? Pero si realmente todos no hubiera una represalia por lo que decidimos, no saldría nada bueno de esto, ¿no? Ahorita que decías lo del reflejo, y eso fue una cosa que no logré representar en las imágenes, pero que Jaime creo que sí lo logró en este rollo de poner las imágenes a la inversa, es que muchos de los momentos de las esferas que plasma Emiliano tienen que ver con los reflejos y cómo en mi cabeza cómo deforman, que imagínense, muchísimas esferas como espejos que se están moviendo además, o sea, lo más cercano podría ser estos efectos de la película de Terminator 2 en el robot que es como de Mercurio, o observar Mercurio.
Entonces es una imagen de locura, ¿no? Está reflejando lo que está a su alrededor, pero lo está deformando, lo está reflejando de la misma forma, pero al ser una esfera en movimientos, surgiendo y cambiando de tamaños y de geometrías, o sea, es una locura intentar imaginarlo. Entonces plasmarlo, no sé, creo que solo de forma digital, ¿no? Pero bueno, y ni así, en cada cabeza creo que ahorita que medio describí lo que sucede ahí, se le formó una imagen distinta, y eso es lo bonito de este texto, que cada vez, que es un texto tan onírico, creo que sería una palabra que, como lo definiría yo, que va a depender del archivo de cada uno de ustedes tengan en su cabeza, de las imágenes, porque Emiliano dejó muchos, como se me figura, como estas palabras, estos enunciados que uno tiene que completar con palabras, pero él lo hizo para completarlo con imágenes, o al menos eso a mí me pareció, ¿no? Y una de esas cosas fue este rollo de los reflejos. Yo quisiera agregar algo sobre la pregunta anterior. Aquí en este libro vienen las respuestas que da Emiliano. Dice, la literatura debe consignar todo aquello que no es el mundo visible. Por medio de la obra literaria nos purificamos para la muerte. La muerte es el paso del mundo que compartimos con todos al mundo que hemos creado en nuestras obras. La obra literaria es el mundo más intenso. De ahí ese sabor a Edén que tienen aún los peores infiernos de la literatura. Esos infiernos nos dicen, sin nosotros, el jardín de las delicias del lenguaje sería muy aburrido. Sí, buenas tardes para Beatriz. Me salgo un poquito del discípulo y quisiera ver si nos pudiera comentar algo sobre el libro de lo insólito con relación a cómo fue armado, porque es un libro que también tiene una base gráfica muy importante. Si usted tuvo participación en la selección de las imágenes de Emiliano y algunas otras están por ahí, y sobre todo en los textos, cómo fue el armado entre los dos del libro. Y aprovecho también para preguntarle si se tiene contemplada alguna reedición del libro, porque es muy difícil conseguirlo. Muchas gracias. Pues realmente, bueno, Emiliano gustaba mucho de dibujar. Entonces, sí, ese libro de lo insólito está ilustrado con dibujos hechos por Emiliano. Realmente él fue quien eligió qué dibujos poner. En cuanto a los textos, pues íbamos viendo varios libros que íbamos a encontrar. Fue una época muy extraña en la que se iban apareciendo en nuestras vidas libros que guardaban relaciones como muy particulares unos con otros y aparecían como de manera mágica. De hecho, Emiliano tenía esa cualidad de magnetizar libros. Por ejemplo, un libro al que alude, no menciona, pero sí alude aquí en ya no menciona como tal, pero de alguna manera sí, en este libro, que es La cámara oscura de Leonard Klein, y que ahora ya existe en traducción, en aquella época no estaba traducido. Pues cuando yo fui en el 82, en un viaje a Boston y a Nueva York y a Providence, Rhode Island, lo busqué muchísimo en librerías de viejo. Mi hermana vivía en esos momentos en Boston, estaba estudiando ahí, entonces dejé su dirección por si aparecía, nunca le escribió nadie. Pensé, bueno, a ver si de perdido una fotocopia. Entonces fui a la biblioteca esta grande de Nueva York, nada. Fui a una biblioteca de dimensiones bastante parecidas en Boston. Nada más encontré una traducción hecha por Leonard Klein de una novela francesa, pero nada de La cámara oscura. Y a las 2 semanas de mi regreso me dice, mira, y me muestra. Había conseguido en una librería de viejo en México La cámara oscura de Leonard Klein.
Y así iban llegando de esa manera esos libros. Entonces pues a veces mi participación es que a veces me gustaban algunos libros, algunos cuentos que encontraba ahí o algunos poemas, y los iba traduciendo. Y luego, por estas relaciones que hubo entre estos textos, pues sí las seleccionamos para que formaran parte del libro. Hubo muchas cosas que no incluimos. Fue ya el proceso del libro en sí fue como de año y medio, ya pensando en reunirlas en una antología, pero años antes pues fue también encontrar, traducir, y ya luego decidir cuál sí, cuál no. Y el criterio era como estas relaciones secretas, por así decir, entre los libros, que fueran llevando un hilo conductor, que iba tanto tenía que ver con el horror, tenía que ver con literatura fantástica, con magia. Y esa fue la intención, ese fue el criterio de selección. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, solo dos cosas ya para irnos. Habrá algunos afortunados que debajo de su asiento tengan una nota, y quien tenga la nota pues se habrá ganado un libro gratis. Pegaron la foto. Mira, ya salió una, ya salió dos, mira, tres. No, esta no cuenta. Ok. Y, muy bien, ya pueden ir a pasar a cajas a cobrar su premio. Y la segunda y última cosa es que hoy el libro está en 200 pesos e incluye la playera oficial con las ilustraciones del señor Alejandro Montes Santamaría. Muchas gracias por hacer la feria. Nos vemos en la siguiente edición.